Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda José Aguilar del ciclo de intercambio cultural. El día de hoy quiero hablar acerca de Chile y de sus héroes. Héroes de la historia de Chile. Todos los pueblos necesitan hombres y mujeres con sueños de libertad, con nobleza y buen corazón. En Chile hay muchos de estos hombres, quienes gracias a su valentía y grandeza han dado libertad y soberanía a ese gran país. Cada nación necesita esos hombres que son un ejemplo para vivir en paz y de paso se transforman en héroes de la patria. Comenzamos con Lautaro. Lautaro, Leftraru, de la lengua mapudungun. Significa calvo veloz. Lautaro fue un destacado líder militar mapuche en la guerra de Arauco durante la primera fase de la conquista española del territorio que llegaría a ser Chile. Biografía. Primeros años. No existe certeza del lugar de nacimiento de Lautaro. Algunas versiones históricas sitúan su nacimiento en el año 1534 en la zona de Trehuaco, en la actual región de Ñuble, ya que en ese lugar acampó la expedición de Pedro de Valdivia que lo capturó y además era la zona ocupada por el lonco Curiñancu, padre de Lautaro. Otras versiones lo sitúan en las cercanías de Río Andalién en Concepción o en Tirúa, en las cercanías de la cordillera de Nahuelbuta. Lautaro era hijo del lonco llamado Curiñancu, que significa aguilucho negro en lengua mapudungun, y vivió una vida normal hasta que, teniendo alrededor de 11 años de edad, es capturado por los españoles y convertido en servidumbre, durante 6 años. Según algunos historiadores, en las inmediaciones del futuro emplazamiento de Concepción, Pedro de Valdivia habría ordenado cortar los dedos de los pies de todos los guerreros mapuches que comandaba Curiñancu y habían opuesto resistencia, incluido el propio Curiñancu y su mujer, para evitar que le siguieran. Esta situación provoca un gran odio en el joven Lautaro contra los españoles y particularmente contra Pedro de Valdivia. Se dice que este hecho de mochar los pies a los mapuches por parte de Pedro de Valdivia hace que los soldados españoles identifiquen este valle como el Valle de la Mocha. El nombre en cuestión se ha mantenido en el tiempo. Tras la captura, Lautaro se le hizo yanacona como indígena auxiliar en las batallas. Permaneció como prisionero de los españoles durante 3 años, en los que llegó a ser paje personal de Valdivia. Como era difícil para los españoles el pronunciar su nombre original Leftraru, se le dio el nombre de Felipe Lautaro. Entre sus tareas habituales estaba el cuidado de los caballos de Valdivia y el acompañarlos siempre a batallas y ejercicios militares. Fue así que aprendió a no temer al caballo y a montar hasta hacerse un buen jinete. Además, observó las disposiciones de batalla de los españoles, aprendiendo de Valdivia sus tácticas militares. Durante este periodo, hizo un cierto grado de amistad con uno de los principales capitanes de Valdivia, Marcos Beas, quien le enseñó el uso de algunas armas y tácticas de caballería. Durante la batalla de Andalién, el 22 de febrero de 1550, y la batalla de Penco 12 de marzo del mismo año, Lautaro fue testigo de los escarmientos a los que Valdivia hizo someter a los mapuches derrotados, mutilando a los prisioneros y liberándolos después, como ejemplo para evitar futuras rebeliones. Esto lo impactó profundamente. Es probable que a raíz de todos estos hechos violentos hacia su pueblo, se engendrara en su interior una terrible decepción y rebelión respecto de Valdivia y los españoles. En 1551, como paje, Lautaro acompañó a Valdivia en la fundación de los fuertes de Cautín, nueva ciudad imperial, y llegó hasta Villarrica guiados por un mapuche renegado llamado Alicán. Valdivia resolvió regresar a la Concepción y luego ir a Santiago en el invierno de 1552. En algún momento entre la estadía en la Concepción, actual Penco, y el trayecto a Santiago, Lautaro se fugó. En su pueblo fue declarado toqui, o según otros vice-toqui, aunque finalmente él dirigió a los mapuches a una seguidilla de victorias, siendo sus tácticas de batalla las determinantes en el resultado de estas. Si hasta el momento te está gustando la narración, por favor, dale like y comparte. Ayúdanos a crecer, amigo. La fuga de Lautaro del campamento español. Después de aprender sobre táctica y estrategia militar española, se fugó en algún momento a caballo, el maestro de campo de Valdivia, regresando con su pueblo. La fuga de Lautaro, paje de Valdivia, pasó desapercibida para los españoles ya que lo consideraban un hecho casi habitual, por lo que nunca lo persiguieron. Según se cuenta en el poema épico La Araucana, Lautaro se presentó ante los sorprendidos loncos presididos por Colo Colo y alguno de sus capitanes, Pelantaro, Fresia, Lincollán, Guacolda, Tucapel y Elicura. Ya vencidos los naturales recelos, Lautaro demostró resueltamente sus naturales dotes de líder innato y le enseñó a su gente a perder el miedo a los caballos. Aprendieron a montar y a utilizar el caballo como un solo ser, tomándolo como una extensión corpórea para combatir. Así, gracias a Lautaro, aparecieron los primeros escuadrones de caballería mapuche,
lo que resultaría de enorme efectividad a la hora de combatir a las huestes españolas. Convocó reuniones en campo abierto y les enseñó a los mapuches las artes militares y el uso de armas nuevas. También diseñó una serie de tácticas militares, el uso de escuadrones. Propuso dejar el ataque masivo y enfrentarlos directamente en bloques o grupos sucesivos, eligiendo de esta manera el terreno, las tácticas de emboscada y de guerrillas como método de combate. Gracias a sus victorias, y teniendo la autoridad de los loncos, fue elegido Toki, jefe máximo en estado de guerra, y dirigió una gran sublevación militar contra los españoles, quienes, hasta ese momento, se paseaban victoriosos en todo el ámbito entre el río Valdivia y el Biobío. La historia continúa, pero por favor déjanos un like antes de continuar. El gran liderazgo de Lautaro. Lautaro demostró tener condiciones innatas de líder y pronto, además, demostraría tener condiciones de estratega militar. Con un elocuente discurso, enseñó a su pueblo, basándose en demostraciones propias, a luchar en escuadrones, aprovechando el terreno y usando formas defensivas contra las cargas de caballería. Les enseñó que la retirada no era cobardía, sino una forma táctica de combate. Asimismo, inculcó el uso del toque de corneta, como elemento de obediencia táctica de los escuadrones, como hacían los españoles. Además creó un verdadero servicio de investigaciones e inteligencia, utilizando hombres, mujeres y adolescentes. A ellos se les brindaba una preparación profesional. Por ejemplo, en caracterizaciones simulaban ser borrachos, locos, cristianos o traidores de su pueblo con el fin de trabajar como falsos colaboradores, sirvientes o esclavos de los españoles, simulando no entender el idioma español y así sacar información vital, además de difundir noticias o datos incorrectos sobre los posibles ataques del ejército mapuche. Además, realizaban entrenamientos de visibilidad nocturna, sometiendo a la gente a vivir durante días sin ver la luz del sol, con el fin de que posteriormente en las noches hiciera el trabajo de espionaje nocturno. También se les enseñaba el exclusivo sistema de comunicación mediante el movimiento de ramas de árboles. Lautaro eligió e instruyó a comandantes para las diversas secciones de su completo y jerarquizado ejército, incluyendo a un Toki jefe del servicio de investigaciones, quien supervisaba y daba cuenta de las acciones de su servicio. Físicamente, Lautaro era un joven no muy alto, más bien grueso, de unos ojos negros penetrantes, cuerpo robusto y rostro lleno. Espaldas anchas y torso levantado, de agradable apariencia. Vestía una camiseta colorada española, un bonete de cuero grana. La cabeza rapada era coronada con un copete que se dejaba como insignia de generalato, además portaba la simbólica touquiquera, emblema de piedra que cuelga del cuello, además de la clava que portaba en su mano, símbolos del jefe de guerra o touqui. Si hasta el momento te está gustando la narración, por favor, dale like y comparte. Ayúdanos a crecer, amigo. Emboscada y muerte del gobernador Pedro de Valdivia. Lautaro sabía que las fuerzas bajo su mando, recién entrenadas, estaban ahora en una denominada línea interior, es decir, entre dos fuerzas, las del Fuerte Purén por el sur y las de Concepción por el norte. Para ello elige neutralizar una de ellas y usó una estratagema, engañó a Gómez de Almagro en el Fuerte Purén y se aseguró de que sus tropas no se juntaran con las de Valdivia en el Fuerte de Tucapel. Lautaro capturó un emisario, del que se enteró de que Valdivia marchaba hacia el sur y necesariamente tenía que pasar por Tucapel. En efecto, Valdivia a mediados de diciembre de 1553 sale de Concepción y se dirige a Quilacoya, donde tomó algunos soldados en su marcha a Arauco. Los espías mapuches siguieron la columna desde las alturas de los cerros y no presentaban batalla, dejándole hacer su camino. Valdivia mostró extrañeza debido a que no recibía noticia alguna del fuerte de Tucapel, además de que no era hostigado en el camino. El día 24 de diciembre, decide tomar rumbo a Tucapel, esperando encontrar a Gómez de Almagro en el camino. La tranquilidad y los esporádicos avistamientos de indígenas a lo lejos le despertaron sospechas y envía, en una avanzada, a Luis de Bobadilla con 5 hombres para que exploren el camino y den información de la presencia del enemigo. No los vuelve a ver. Extrañado Valdivia de no tener más noticias de Bobadilla, pernocta a media jornada del fuerte de Tucapel. El día de Navidad de ese año, se pone temprano en marcha y al llegar a las inmediaciones, le extraña el silencio absoluto reinante. Al arribar a la loma donde está el fuerte, lo encuentra totalmente destruido. No aparecían ni Gómez de Almagro ni Bobadilla por ningún lado. Valdivia aún así decide seguir y hacer campamento en las ruinas humeantes del fuerte. Cuando ya avanzaban los preparativos, de súbito, el bosque se llenó de chivateos y, sin más aviso, una masa se precipitó hacia el enclave español. Valdivia, experto militar, apenas pudo armar sus líneas defensivas y aguantar el primer choque, mientras la caballería cargaba sobre la retaguardia mapuche. Los mapuches, previendo esta maniobra,
habían dispuesto lanceros y contuvieron la carga. Los españoles lograron descomponer la carga mapuche, que, volviéndose a los bosques, se retiraron de la loma. Los españoles celebraron la victoria. Pero un nuevo escuadrón indígena se presentó al combate y de nuevo hubo que armar líneas y nuevamente dar carga con la caballería. Los mapuches, además de los lanceros, llevaban hombres cargando mazas, oleadoras y lazos con los que lograban desmontar al jinete y asestarle un definitivo mazazo en la cabeza una vez en el suelo. Se repitió la misma escena, y al toque de un lejano cuerno, el escuadrón se retiró, no sin dejar algunas bajas. Un tercer escuadrón se presentó a la batalla, esta vez liderado por Lautaro. Valdivia, viendo desesperada la situación, dado el cansancio y las bajas, reunió a los hombres disponibles y se discutió si seguir o no con la lucha, que ya adquiría ribetes muy encarnizados. La mitad de los españoles yacían en el campo y las tropas auxiliares del imperio mermaban. Valdivia se dirige a quienes aún le rodean y les pregunta: «Caballeros, ¿qué haremos?». El capitán Altamirano responde: «¿Qué quiere vuestra señoría que hagamos sino que peleemos y muramos?». Valdivia, al ver lo innecesario de tanta muerte, dispuso una retirada ordenada, pero se encontró de frente con Lautaro, que descargaba toda la furia de su caballería contra las agotadas tropas españolas. Pasaba la batalla a la etapa de persecución y los mapuches se dejaron caer uno a uno sobre los españoles aislados. Solo Valdivia y el clérigo Pozo, que montaban muy buenos caballos, lograron tomar camino de huida, pero, al cruzar unas ciénagas, los caballos se empantanaron y los mapuches los capturaron. Después de ser capturado en la batalla de Tucapel, comenzó una larga discusión sobre qué hacer con Valdivia. Unos decían que había que cortarle las piernas, a la usanza española. Otros proponían matarlo y usar su cráneo como trofeo. Otro grupo decía que lo mejor era negociar una paz estable. Mientras todos discutían, un cacique llamado Leucotón se puso de pie, caminó tranquilamente hacia Valdivia y extinguió su vida propinándole un fuerte mazazo en la nuca. La multitud enmudeció y Leucotón se limitó a decir que los españoles no cumplían promesas, así que no valía negociar con ellos. Y de esta forma la discusión llegó a su fin, sin haberse derramado una gota de sangre. Es posible que el corazón de Valdivia haya sido consumido por los mapuches, pues acorde a su tradición, es ahí donde se encuentra el valor en los grandes guerreros, y al consumirlo absorbes ese valor y a la vez honras su recuerdo. Después de escuchar esta historia, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Te gustaría tener más historia de Chile? Déjame tus comentarios y yo me encargo. Díganme a quién quieren que continúe estudiando. Nos vemos. Por favor, compartan este video para que nuestra comunidad se haga más grande. Y chao.